Lección número 3 para el 21 de abril del 2018. Versículo de memoria. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Una verdad importante: el Nuevo Testamento está directamente ligado al Antiguo Testamento. Vez tras vez los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos del Antiguo Testamento o lo citan en forma directa o indirecta. Durante esta semana estudiaremos el libro del Apocalipsis, como lo hemos hecho con el libro de Daniel. Profundizaremos más incluso que en el libro de Daniel esta vez. El libro del Apocalipsis es un libro muy especial porque es prácticamente la omega de toda la Biblia, es decir, Jesús mismo. El libro del Apocalipsis no es escatológico, sino más bien cronológico. La parte escatológica está supeditada al cumplimiento cronológico. Tal es así que los eventos del tiempo final solo se cumplirán en determinado tiempo y no en cualquier tiempo. El no seguir el tiempo cronológico es no entender este libro. Hay peligro cuando se sigue solamente la escatología, porque se ven los eventos pero no se ve la cronología para su cumplimiento. Cuando se sigue solo este libro escatológicamente, todas las predicciones pierden su sentido, ya que podrían cumplirse en cualquier tiempo, y no en el tiempo que la profecía lo determina. En cambio, cuando se sigue la cronología histórica, se puede saber para qué tiempo se cumplirá la escatología. De ahí que entonces, el libro de Apocalipsis es cronológico, y la parte escatológica está supeditada a este. Pero cuando se hace el seguimiento cronológico, el suceso predicho solo tiene un tiempo de cumplimiento, y eso es lo bueno. Es así que el libro de Apocalipsis estudiado y entendido, tal como es, será una bendición y traerá felicidad al que lo estudia. Pero si no es así, al contrario, si alguien dice que por estudiar el Apocalipsis vive desorientado, miedoso, desesperado, y que no ve el amor de Cristo en este libro, es porque lo ha estudiado mal. Sin duda, necesita volverlo a repasar, y esta vez con alguien que le enseñe correctamente, puesto que si no, no podrá comprender la verdad que tiene para transmitir este hermoso libro que lleve esperanza al mundo entero. Cristo sin duda es el centro del Apocalipsis. Cuando se lo estudia pensando en la primera y segunda venida de Cristo, el libro recién es entendido. Pero si se lo lee y estudia pensando que Jesús no está en la profecía y que hay que ser más cristocéntrico en lugar de estar estudiando estas profecías, entonces la mente se predispone con prejuicio, y así Satanás hará que entienda el mal, y debido a eso se llenará de más prejuicio y se apartará de Jesús. Los falsos profetas siempre han querido hacer pensar que las profecías bíblicas no son cristocéntricas, y que hay que hablar de la cruz también, y no solo de las profecías. Sin duda, este es un ataque satánico. Este ataque a través de todos los tiempos ha sido contra la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mostrando que nosotros como adventistas, por medio de las otras religiones obviamente, Satanás siempre actúa, somos muy proféticos y dice que dejamos de lado a Jesús, cuando en realidad Jesús es la profecía. De ninguna manera debemos pensar que las profecías no sean Jesús, porque son Él mismo. Él dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Génesis y el Apocalipsis. Por tanto, Jesús está corporizado en toda la Biblia. Y al declarar que las profecías no hablan de Jesús, se demuestra total ignorancia en las cosas del Señor. Es en vano hablar de la cruz sin profecía, porque no se la entendería. Ni siquiera tendría sentido la cruz aparte de las profecías, ya que las profecías son las que declaran que llegaría el Mesías para dar su vida en la cruz del Calvario, que sería el abogado intercesor y que vendría por segunda vez para rescatar a su pueblo. Los predicadores que hablan de la cruz y la redención sin mencionar las profecías están predicando falsedades, porque la cruz sola no vale sin las profecías. La llegada de Cristo para salvar a la humanidad estaba profetizada, y al ver el cumplimiento del tiempo, se ve que su crucifixión también estaba profetizada. Cristo dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Sin duda, Jesucristo vino al cumplimiento del tiempo, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Por lo tanto, no podemos negar jamás que la profecía está atada a Jesús.
De manera que todo el plan de salvación gira en torno de la profecía, y sin profecía el pueblo se desenfrena, Proverbios 29:18, y termina predicando falsedades. Y el pueblo es el que tiene que llevar la luz al mundo, entonces llevaría tinieblas y no la luz. Es peligroso escuchar a un predicador que habla de Jesucristo y declara que las profecías no se entienden y que la gente no las va a entender, o que declare que la profecía asusta a la gente. Tal predicador se nota que ama el dinero, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2:1-3, y predica solo por el diezmo y la avaricia. A los tales se les llama los falsos profetas, los anticristos. El diezmo es para el avance de la obra, no es para llenarse los bolsillos predicando y diciendo hay que bautizar a 1000 o 2000. Acá los bautismos no interesan, interesan las conversiones. Una persona bautizada no va a llegar al cielo, pero convertida y bautizada sí llega al cielo. Pero para que esté convertida se necesita predicar la profecía. De lo contrario todo sería mera charlatanería. Quienes los siguen a estos falsos profetas son característicos, porque son sentimentales y les gusta el protagonismo. Producen divisiones, no se sujetan a la autoridad en las iglesias, no hacen caso de aquellos dirigentes que predican la profecía, sino que les gusta a los dirigentes que predican solo amor, paz, unidad, entre comillas, porque todos esos temas serían buenos pero a la luz de la profecía. No se someten a la organización y buscan solo el diezmo para sí. Eso es lo que hacen estos falsos profetas que no quieren predicar la profecía. Y sin embargo, como muchos de estos a veces son dirigentes en las iglesias, la gente les cree. Y a veces, como son otros hermanos los que predican las profecías dentro de las iglesias, no les creen porque no tienen el cargo. Pero ya sabemos que el cargo jamás tiene valor ni autoridad dentro de la iglesia, sino el predicar la verdad. Muchos a través de todos los tiempos, Anás, Caifás tenían cargos, Jesús no tenía el cargo, los apóstoles no tenían cargo. Y sin embargo, con cargo, los otros eran mentirosos y Jesucristo y los apóstoles llevaban la verdad. Bueno, esto siempre ha sucedido, no es nada nuevo. Los verdaderos cristianos que leen la Biblia entienden rápidamente esto que estoy diciendo y al instante se ponen del lado de lo que digo porque saben que es verdad. Como organización, nosotros hemos sido llamados para proclamar las profecías y terminar el mensaje de los 3 ángeles, proclamándolo al mundo para que todos se salven, para que aquellos que acepten finalmente se salven, porque no todos lo aceptarán, aunque Dios quiere que todos sean salvos. Pero cuando se levantan hombres que dejan las profecías y declaran que solo hablarán mensajes prácticos, así les llaman, no sé por qué, sabiendo que porque las profecías en realidad son un mensaje práctico y que debe de tenerse en cuenta que estas son las que transforman el corazón y hacen que la sangre de Jesucristo pueda ser expiatoria para ellos. De hecho, estos hombres que hacen esto y que declaran que las profecías no son prácticas, están aprovechándose de los miembros de iglesia. Es que el Apocalipsis es un libro que los desenmascara a estos falsos profetas y por eso es que ellos no quieren que se lo estudie, porque de lo contrario la gente los descubriría y la gente entonces de las iglesias saldría a predicar rápidamente las señales del fin y Jesús vendría muy pronto y los anticristos caerían. Este es el plan de Dios. Por eso quiere que su iglesia se despierte y que cada individuo estudie por sí mismo el libro de Daniel y Apocalipsis, porque estos 2 libros son especialmente para los que vivimos en estos días, para poder desenmascarar los engaños fatales que Satanás ha levantado dentro y fuera de la iglesia. A menos que un adventista lea Daniel y el Apocalipsis, no le llame usted adventista, no lo es. No hay que estafar a la gente, no hay que darse un título que no nos pertenece. Somos adventistas del 7º día porque creemos en las profecías de Daniel y el Apocalipsis. No somos gente que está fuera de la organización, somos gente que está dentro de la organización predicando la verdad para este tiempo. Hay que tener cuidado más bien con los que están fuera de la organización, que dicen predicar la justicia de Cristo. Ese es su mensaje que más exaltan. Los que están dentro de la organización se les conoce porque predican las profecías que anuncian el fin. Los que están fuera de la organización es fácil de darse cuenta porque niegan las profecías, apagan el Espíritu Santo, porque así dice 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y esto nos lleva al día domingo. Allí, la estructura del Apocalipsis. En esta parte, el Apocalipsis es un libro que ya hemos dicho que es cronológico.
ya que cuando se le llama escatológico se presta a ser utilizado por buscadores de dinero fácil, se les llama los piratas religiosos. Siendo así, el libro está distribuido en 4 partes. El Apocalipsis está dividido en 4 partes. Después de la introducción del capítulo 1, son muy conocidos los 4 7 del Apocalipsis. Primero son las 7 iglesias, luego vienen los 7 sellos, luego vienen las 7 trompetas y finalmente las 7 plagas. Y estas 4 partes divididas en 7 eventos son las que marcan todo el Apocalipsis. Así que necesitamos entender estos 4 7 para poder entender todo lo que dice este libro, puesto que en base a estos 7 está el libro. ¿Por qué será que el número 7 siempre es utilizado por Dios? Porque es el número perfecto. Muy bien. Finalmente, después de estos 7 se ve el cierre del triunfo de Jesucristo y de su pueblo, para poder llevarlo a una tierra nueva, a cielos nuevos donde mora la justicia y la eternidad. En todas las profecías, todo el libro es histórico y profético, no hay que olvidar eso. No hay una parte de profecías históricas y otras de profecías proféticas, no existe eso. Todas las profecías del Apocalipsis son histórico-proféticas. Muy bien, ya que todas las profecías están basadas en la historia, no hay partes de historia y partes proféticas. Sin la historia, la profecía sería pura falsedad, y sin la profecía la historia no se puede ordenar. Así que la parte de las 7 iglesias es la historia de la iglesia a través de todos los tiempos, desde que Cristo se fue. Por allí vamos a empezar. Tal es así que la primera iglesia es la que Cristo fundó y la dejó pura y ardiente. Por eso se llamaba Éfeso. Y luego le siguieron las demás iglesias. La iglesia perseguida, que es la segunda iglesia de la mirra, con promesas de resurrección. Y luego viene el tercer periodo de la iglesia. Esta primera iglesia llega hasta el año 100 después de Cristo, mientras que la segunda iglesia llega hasta el año 313 después de Cristo. Y luego la tercera, que viene en el tiempo de Constantino, cuando mezcla el paganismo con el cristianismo, y que se extendió hasta el año 538 después de Cristo. Y luego esta iglesia se mezcló con la idolatría del catolicismo, a la cual se le llama como iglesia Jezabel. Y fue el tiempo de la Edad Media, desde el año 538 en adelante, hasta el año 1517. Y luego de esto viene la iglesia en los cuales estaban los escapados, los de Sardis. En esa iglesia se hace la promesa para aquellos que han permanecido fieles en medio de la iglesia católica y que andan en vestiduras blancas y que por eso sus nombres no serán borrados del libro de la vida del Cordero. Y luego a esta le sigue una iglesia donde se ve el amor filial. El amor filial donde todos los protestantes que habían logrado mantenerse con vestiduras blancas en medio de la iglesia católica son aquellos que, a pesar de que pertenecen a diversas comunidades de creyentes, todas se aman como hermanos. Todos se aman allí como hermanos porque todos creen la misma verdad. Y esta iglesia de Filadelfia recibe la promesa en Apocalipsis 3:10 de que será la iglesia que espere la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tiene que pasar por el proceso de ser examinado con la ley de Dios. De ahí que se llama a esa parte de la iglesia el pueblo en juicio o el pueblo de la ley, la Odisea. De manera que este pueblo entonces pasa por un proceso de zarandeo, donde se ve quién es frío y quién es caliente, y el tibio es vomitado de la boca de Dios y el frío se pierde. Y de esta manera los que salen vencedores en la iglesia de la Odisea se les promete: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, los vencedores de la Odisea pasan a formar parte de la iglesia de Filadelfia, de esa iglesia a quien se le promete que no estarán entre ellos los de la sinagoga de Satanás, es decir, aquellos que odian las profecías y no quieren que se las predique y se apartan de ellas y dejan la ley de Dios. Muy bien. Luego en el capítulo 4 se ve que los seres celestiales adoran a Dios en el cielo al ver que la iglesia triunfa. Y en el capítulo 5 se ve a Jesucristo como el Cordero inmolado. De nuevo se repiten las profecías de Daniel capítulo 7, en las cuales se ve a Jesucristo frente al Padre, el Cordero inmolado frente a Dios el Padre.
Cristo, el Cordero Inmolado, es el que abre las profecías y muestra todo lo que tiene que ver con el sacrificio hecho en la cruz y por medio del cual Él tiene el poder y la potestad de abrir los sellos del Apocalipsis. De esa manera, exalta las profecías por encima de todos aquellos que con hipocresía mienten y niegan las profecías y que declaran que la gente en las iglesias no les entiende cuando hablan la profecía. Así ellos mienten porque la gente entiende perfectamente las profecías cuando se le predican con amor y con el Espíritu Santo. Y como estos no pueden abrir para nada el sello, se busca a alguien que lo pueda abrir. Estos dirigentes falsos que no quieren predicar las profecías dicen que el libro está sellado y que la gente no lo va a comprender si les predicamos. Sin embargo, aquí dice en Apocalipsis 5 que el Cordero ha vencido y abierto los sellos de este libro. Así que entonces no podemos jamás creer a estos falsos profetas. Cuando se abren estos sellos, los 4 primeros están simbolizados por 4 caballos. En el libro de Isaías capítulo 63, versículo 11 al 14, se nos declara terminantemente que el caballo representa al pueblo de Dios. El primer periodo de la iglesia está presentado como un caballo blanco con Jesús como su jinete. La segunda iglesia el segundo caballo es de color rojo, donde presenta a la iglesia como una iglesia que está en medio de una guerra en la cual se ve al jinete con su espada que quita la paz de la tierra. Fue el tiempo de las persecuciones contra el pueblo del Señor, como en la segunda iglesia. Y luego se ve a la tercera iglesia en medio de un caballo negro, que representa las tinieblas al paganismo que se dio en tiempos de Constantino. De nuevo, las fechas hasta ahí son parecidas. Caballo blanco hasta el año 100, caballo rojo hasta el año 313, caballo negro hasta el año 538. Y luego entonces se ve al caballo amarillo que representa a la iglesia que fue perseguida por la iglesia católica y que por poco es eliminada. Y luego entonces se presenta en el quinto sello a los hijos de Dios siendo perseguidos y asesinados en el tiempo de las Inquisiciones. Y luego, después, para 1755 se ve que se abre el sexto sello, donde se ven las señales astronómicas. Es decir, hay un terremoto, que es el terremoto de Lisboa, que se dio en 1755, para seguirle que el sol se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre en 1780, y finalmente las estrellas caen del cielo para 1833, y luego se ve que el cielo se enrolla como un pergamino que se envuelve y toda la tierra se destruye por cataclismos que representan a la segunda venida de Cristo, que viene como el Cordero con su ira para poder vengarse de los falsos profetas que dicen que las profecías asustan, que no hay que predicarlas, que primero es el amor de Jesús, que antes que la ley está Cristo, etc. Todos ellos son destruidos bajo la ira del Cordero. Y así es como entonces se cierra el sexto sello. Y luego viene el séptimo sello en el capítulo 8, donde se hace silencio por media hora en el cielo. Esto es cuando Jesús ya se vino para la tierra para llevar a sus hijos. Pero en medio del cierre del séptimo sello y el sexto, encontramos el capítulo 7 del Apocalipsis, donde se muestra a un grupo de 144,000 que serán sellados junto con una gran multitud que será salvada al final del tiempo. Mientras esté dando el sexto sello, hasta que se dé el séptimo sello cuando Cristo viene por segunda vez, todo ese periodo es el tiempo cuando los 144,000 son sellados con la verdad del día sábado y la gran multitud recibe el evangelio por parte de estos 144,000. Y luego pasamos al siguiente capítulo, en el capítulo 8, cuando ya se cierra la parte de los 7 sellos. Ahora nuevamente se vuelve a contar una nueva profecía que viene a ser la de las 7 trompetas. Para entonces se ve que Jesucristo todavía está trabajando en el santuario del cielo, porque todavía el tiempo de gracia está abierto, y el toque de las 7 trompetas significan 7 mensajes, puesto que todos sabemos que el tocar la trompeta en el Antiguo Testamento era para convocar al pueblo. En Joel capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión, que se oiga la alarma y llamen a mi pueblo para que se convierta.
Así que las 7 trompetas van a ser un llamado todavía final para el mundo antes del cierre del tiempo de gracia, para que la gente pueda saber con cada uno de estos mensajes que la iglesia irá proclamando en qué tiempo nos encontramos ya de la historia, pues estos serán los últimos eventos que despertarán a los últimos para congregar al pueblo de Dios de toda la tierra. Muy bien, en la primera se muestra el desastre que caería sobre la tierra: terremotos, inundaciones, granizadas, tempestades, etc. Todo eso nos presenta en la primera trompeta, algo que se desarrollaría solamente cuando el pueblo del Señor haya entrado ya para el último proceso del sellamiento. El mensaje del tercer ángel es el que lleva el sello para el mundo. Allí se encuentra la verdad del sábado y ahí está la marca de la bestia. Cuando este mensaje tuviese que ser proclamado por última vez, allí comenzarían las 7 trompetas a sonar. Fue en el año 1990 cuando cayó la antigua Unión Soviética y solamente quedaron 2 poderes en la tierra, los Estados Unidos y el Vaticano, y así se cumplió lo que dice Apocalipsis 13, que solo 2 poderes quedarían en el mundo, Estados Unidos y el Vaticano, para implantar su marca de la bestia. Desde entonces, el tercer ángel ha empezado a ser proclamado nuevamente con fuerza al mundo entero. De ahí que entonces el sellamiento comenzaría en su última fase para aquellos que recibieran este último mensaje que exaltaba el día sábado y la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, guardando los mandamientos de Dios y siguiendo la fe de Jesús. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, durante ese periodo se tocaría la trompeta y desde entonces veríamos todo tipo de terremotos, inundaciones, huracanes, torbellinos, tempestades, que ya no se parará, ya no se detendrán hasta que llegue el fin del tiempo de gracia, hasta que empiecen a caer las 7 plagas. Estos ya no van a parar. Por otro lado, incluso hasta podrían continuar hasta después del cierre del tiempo de gracia y hasta el fin del mundo. Luego le sigue la segunda trompeta, el segundo toque de mensaje, donde se denuncia al monte que cae ardiendo sobre el mar, que representa a la Iglesia Católica, llamada también el Monte de Babilonia por el profeta Jeremías. Así es como se llama. Zacarías también le dice, oh monte destruidor, refiriéndose a Babilonia. Y Babilonia representa a la Iglesia Católica, que se extiende por todo el mar. Y entonces dice, miles perecen por sus mentiras. Y luego viene la tercera trompeta. En la tercera trompeta cae una estrella del cielo que representa a Satanás, porque él es la estrella caída del cielo, y esta estrella dice se llama ajenjo porque amarga las aguas. Las aguas son la palabra del Señor. Así que entonces comenzarían las mentiras. La Iglesia Católica primero metiéndose en toda la tierra con su ecumenismo, y ahora Satanás introduciendo el espiritismo, los falsos mensajes para amargar el agua de la palabra. ¿Qué cosa es amargura dentro de la Biblia? En el texto bíblico dice claramente la Biblia en Salmo 19, 7 al 10, que los juicios de Dios son dulces como la miel. Pero cuando se presenta la amargura, dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Lo dulce es la profecía, pero Satanás la pone como amarga. Lo amargo son los mensajes que dicen amor, 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 paz, 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 pero sin embargo traen amargura, porque cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Así entonces se da la tercera trompeta. Esto es para el tiempo cuando el espiritismo invade las iglesias y trae amargura a las iglesias. Y entonces viene la cuarta trompeta, donde a causa de todo esto la verdad se oscurece, se opaca, y la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se oscurece. En Apocalipsis 12 se presenta una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y las 2 estrellas sobre su cabeza. Y esto es una representación de la luz de Dios, que representa al sol de justicia, y la luna que representa a Jesucristo, sobre quien está parada la iglesia, porque Cristo es la base de la iglesia. En Salmo 89:37 dice, como la luna que es un testigo fiel en el cielo. El testigo fiel es Jesucristo, Apocalipsis 1:5. De ahí que entonces la verdad será opacada. Y entonces viene la quinta trompeta, donde se ve que cae la estrella del cielo, es decir, Satanás otra vez es presentado acá,
y abre el pozo del abismo, de donde salen los espíritus de demonios que se van a repartir como ranas por toda la tierra, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Estos espíritus de demonios tendrán, dice, la apariencia de langostas, y las langostas representan a los seres humanos, puesto que en el libro de Números dice que los israelitas, los 12 que fueron a ver y a espiar en Canaán, vinieron diciendo: nosotros parecíamos langostas al lado de los hijos de Aná. Por tanto, estos espíritus de demonios que salen del pozo del abismo, de la confusión, de la mentira, el pozo del abismo no es otra cosa que el espiritismo, el ateísmo y todas esas cosas que tienen que ver con el satanismo. Y estos personajes que van a salir en formas humanas son demonios en formas humanas. Así como van a haber ángeles caídos, habrán ángeles buenos en los últimos días. Así nos dice también el espíritu de profecía, que será para el último combate que sucederá en la tierra. Pues bien, estos salen y solo afectarán a los que dice que no tengan el sello de Dios, puesto que el sello de Dios ya habrá empezado a ser puesto desde el capítulo 7, por eso hemos visto eso, para que los 144,000 sean sellados y salgan a proclamar el último mensaje a la gran multitud. Todos estos, durante esos 5 meses, pasarán por un zarandeo, pero solo serán afectados y atormentados por 150 días todos aquellos que no quieran aceptar el sello de Dios. Entonces, saliendo del zarandeo, los fieles permanecen firmes, y entonces se desata la sexta trompeta. La sexta trompeta nos habla de la tercera guerra mundial, es más que evidente, y se desatará donde quede el río Éufrates, vale decir en el Medio Oriente. Ahí es donde se darán los últimos movimientos para la guerra mundial. Pero en medio de toda esa guerra se termina la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Por eso es que en el capítulo 10 del Apocalipsis ya se ve a un ángel con un librito en la mano, que es el libro de Daniel de las profecías, que está predicando por tierra y por mar. Y en el capítulo 11 se ve a los 2 testigos que vienen a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son exaltados hasta el cielo, porque entonces se predicará la verdad del Antiguo y el Nuevo Testamento al mundo entero, y así los 2 testigos habrán terminado su obra. Y en Apocalipsis 11:18 se declara que la séptima trompeta termina de ser proclamada. A partir de 1844 se declaró que los reinos del mundo le serían entregados a Cristo, Apocalipsis 11:15. Y entonces, desde ese tiempo en adelante, es que nos hace el recuento la séptima trompeta y nos lleva hasta el final, cuando Jesucristo viene para destruir a los que destruyen la tierra y así recibir los reinos de este mundo. Por eso es que se pone de base desde 1844, para que se sepa que la séptima trompeta se acabará cuando llegue Jesucristo. Durante el tiempo que se esté tocando la séptima trompeta, Apocalipsis 17 nos dice que en esos días se acabe el misterio de Dios. Romanos 16, 25 y 26 nos dice que el misterio de Dios es el Evangelio. De ahí que entonces, en los días de la voz del séptimo ángel, se termina de predicar el Evangelio en el mundo entero. Y luego nos lleva el Apocalipsis al capítulo 12, donde se ve ahora a la iglesia enfrentándose a los poderes finales en esta tierra. En el Apocalipsis 12, Satanás está presentado como un dragón que persigue a la iglesia. La iglesia es el pueblo del Señor desde el Antiguo Testamento, que era perseguida antes de que naciera su hijo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 y 5. Cuando nace su hijo, entonces el hijo es arrebatado para el cielo, que es Jesucristo, y se sienta en el trono de su Padre. Y la iglesia se queda aquí en la tierra y es perseguida por 1260 años por parte del poder papal. Y luego en Apocalipsis 12:17 se presenta que esta iglesia será una iglesia que se enfrentará al dragón porque tendrá las armas de Dios, que son los mandamientos de Dios, los 10 preceptos y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Y de esta manera, esta iglesia derrota así al dragón. Entonces, en el capítulo 13 se presenta ahora a 2 poderes que apoyarán al dragón, vale decir la bestia y la imagen de la bestia o falso profeta. La bestia, que representa el poder del papado, quien ahora resurge según la profecía de Apocalipsis 13, después de que su herida mortal es sanada en 1929, cuando empieza a ser sanada y curada su herida, y en el año 2009 termina de ser sanada cuando Benedicto XVI reclama que se le devuelva su autoridad a la iglesia.
Desde entonces, en el año 2010, Benedicto XVI, en su carta Caritas in Veritate o Caridad en la Verdad, ha reclamado un gobierno mundial, un banco mundial, una iglesia mundial, un líder mundial. Interesante. Y entonces surge la segunda bestia, después de que esta primera bestia queda totalmente sanada y que va a buscar implantar su marca. Para eso, la segunda bestia, que representa aquí a los Estados Unidos con sus dos cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Los dos cuernos representan al republicanismo y protestantismo con sus libertades civil y religiosa. Y entonces, esta segunda bestia, que representa a Estados Unidos, dice que hace adorar a la primera bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, cuando las dos se unen ecuménicamente, algo que ya ha venido ocurriendo desde 1994 y que en el año 2000 juntas todas las iglesias católicos y protestantes en Asís oraron por la paz mundial, porque ellos buscan la adoración del Dios Pax con eso de la paz mundial. Ahora todos estos protestantes se dan la mano para ser gobernados por el papado. Entonces la escena cambia de pronto en Apocalipsis 14 y allí se ve la escena de cómo los 144.000 sellados por Dios triunfarán sobre la bestia y sobre su imagen, es decir, sobre el papado y sobre los protestantes de los Estados Unidos que habrán implantado su marca. La marca de la bestia, como bien sabemos, es el día domingo, mientras que la marca de Dios es el día sábado. Los que guardan el sábado guardarán todos los mandamientos de Dios y así tienen el carácter de Jesús, por eso llevan el sello de Jesucristo en su frente y de su Padre. De esa manera estos 144.000 salen a proclamar 3 mensajes para salvar a la humanidad. El primer mensaje es que la hora del juicio ha llegado y que van a ser juzgados finalmente estos 3 poderes, la bestia, el falso profeta y el dragón. Entonces se presenta en este mensaje que serán juzgados 2 poderes, la bestia y el falso profeta, porque el dragón ya está juzgado. Cristo dijo, ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado cuando Cristo iba a ser crucificado. Así que solo quedaban 2. Por eso es que en el mensaje de los 3 ángeles, en el tercero se denuncia a la bestia y a su imagen, que son los 2 últimos que quedaban. De manera que entonces, cuando se predique el primer ángel, se anuncia que llegó la hora del juicio. Cuando se predique el segundo ángel, se invita a toda la gente a salir de Babilonia, de los poderes católicos y protestantes y mundanos, para que puedan unirse con el pueblo del Señor, para que en este juicio no salgan también juzgados y sentenciados para perdición, ellos por estar adorando a la bestia y a su imagen y siguiendo a Babilonia. Y en el tercer ángel se denuncia cómo es que los dirigentes del catolicismo y el protestantismo van a querer imponerse sobre la gente hasta el punto de implantarles una marca contra su voluntad si es posible. Así el tercer ángel nos enseña a no obedecer a los dirigentes de ninguna religión que se aparte del mensaje de los 3 ángeles. ¡Qué bonito! Así es como este Apocalipsis nos libra. Y entonces el capítulo 15 del Apocalipsis nos muestra cómo es que finalmente los 144.000 derrotan a la bestia y a su imagen. Ahí está la seguridad del pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 15 se nos dice que ya se están preparando los ángeles con las 7 plagas finales. Y en el Apocalipsis 16 comienzan a caer las plagas, una plaga de úlceras malignas sobre los que tengan la marca de la bestia, seguidores del catolicismo, del protestantismo o mundanos. En la segunda plaga se les da sangre en el mar. En la tercera plaga se les da sangre en las aguas para beber. En la cuarta plaga les quema el sol terriblemente hasta que maldicen sus propias vidas. En la quinta plaga se oscurece el trono de la bestia, es decir, el Vaticano y el apoyo norteamericano. En la sexta se unen los 3 poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, que representan al espiritismo, catolicismo y protestantismo. Estos 3 unidos entonces deciden hacer la guerra contra Jesucristo. Pero la Biblia nos dice cómo terminará al final esta batalla. Y luego viene la séptima plaga donde Dios interviene. Y entonces cae un enorme granizo de 34 kilos de peso, junto con un gran terremoto, las naciones caen, la corteza terrestre se rasga, se hunden las islas, se las traga el mar, sale el tsunami, se da un tremendo huracán, así que es el desastre final para toda la tierra. Con todo eso los impíos caen bajo la ira de Dios. Pero aparte de estos impíos que serán destruidos, todavía quedarán la bestia, el falso profeta y los ejércitos de la tierra y los reyes y los grandes y los poderosos. Y estos entonces todavía faltarán enfrentarse con Cristo.
Para entonces se nos presenta a todos estos poderes simbolizados en Apocalipsis 17 con el nombre de Babilonia, a quien la Biblia le llama una grande ramera, y se le simboliza con esa mujer a quien el papado la utiliza para matar primero a los hijos de Dios, Apocalipsis 17:6. Y luego el mismo papado traiciona a esta mujer cuando se une con los reyes de la tierra, y entonces los reyes de la tierra y el papa juntos asesinan a toda la gente, es decir, a toda la humanidad que los haya servido con el nombre de Babilonia. Así la ramera es traicionada después de ser utilizada por el papa, Apocalipsis 17:16. De manera que entonces, aunque Dios soltará las 7 plagas desde el cielo, cada copa que Él suelte acá en la tierra, el anticristo se encarga de destruir a la mujer paso a paso hasta eliminar a toda la iglesia, a toda la población de la iglesia católica y protestante. Así los dirigentes de estas iglesias se habrán burlado de los feligreses, les habrán sacado su dinero para irse a esconder ellos en los búnkers desde donde ellos esperarán el fin del mundo. Es así como se están preparando estos poderes malvados y perversos para querer aprovecharse de la humanidad. Y por eso se le llama a la destrucción de todos estos perversos la ira del Cordero, mientras que a la destrucción de todos los que han preferido a Babilonia, que se han unido al catolicismo y protestantismo, se le llama la ira de Dios. La ira de Dios entonces consume a los que rechazaron el Evangelio. Pero la ira del Cordero es Cristo viniendo para enfrentarse con la bestia, con el falso profeta y con el dragón. Jesús mismo se enfrentará a los poderes militares de la tierra, porque estos han engañado a la gente para que no se arrepintiera, para que no recibiera el Evangelio del Señor. Y por esa razón Jesús mismo, como ve que toda su sangre fue derramada en vano por causa de estos, es decir, en favor de los que se perdieron en vano, porque no ha sido en vano, ya que salva a toda la humanidad, pero en el caso de estos la hicieron vana porque ellos rechazaron el mensaje. Entonces por eso Cristo viene a vengarse de ellos, y la Biblia dice en Apocalipsis 19 y 20 que Jesucristo los elimina, ya que en el Apocalipsis 18 dice que Babilonia se ha llenado de espíritus de demonios y se ha agarrado todas las empresas, las multinacionales, transnacionales, el oro, la plata, los tesoros, diamantes, comida con los transgénicos, e incluso al final ha llegado a controlar las mentes humanas y a querérselas aprovechar. Entonces, por haberse convertido en un poder tan satánico, diabólico, perverso y desventurado, entonces Jesucristo se encarga de eliminarlos. Y así terminan siendo eliminados. Y entonces, en el capítulo 20, se ve a Satanás que queda 1000 años en la tierra apresado por Dios mismo, por haber engañado a la humanidad, por haber engañado a la bestia, por haber engañado al falso profeta y por haberse aprovechado de todos aquellos que creyeron que él tenía la razón. Entonces se queda 1000 años en la tierra para ser destruido pasados los 1000 años con fuego y azufre que cae del cielo cuando éste intenta atacar a la ciudad santa con los impíos resucitados. En Apocalipsis 21 entonces se presenta la nueva tierra, la nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra para ser la capital del universo, y en el capítulo 22 se nos asegura que los hijos de Dios vivirán para siempre en la inmortalidad con el árbol de la vida. Así es entonces como pasamos al día lunes. Imágenes de Jesús. Sin duda, el libro del Apocalipsis es un libro cristocéntrico al 100%, pues allí se presenta al Cordero de Dios, que es, gracias a estas profecías, conocido por nosotros, porque Cristo es el Cordero de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana. Así lo declara él mismo en Apocalipsis 22. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesús, salga en vuestros corazones. De manera que entonces Cristo nace en nuestros corazones, el lucero de la mañana, solo cuando primero hemos estudiado la palabra profética. ¡Qué interesante! Y esto nos lleva al día martes. A Jesús se le ve en el Apocalipsis caminando en medio de los 7 candeleros. Y esto es importante porque el día martes dice el tema del santuario en el Apocalipsis.
Ya de entradita en Apocalipsis 1, Jesús caminando en medio de los 7 candeleros se representa en el lugar santo del santuario. No es como algunos religiosos dicen que Jesucristo se fue directo al lugar santísimo cuando se fue para el cielo. No es verdad, primero entró en el lugar santo. En el santísimo recién entraría para 1844. Por eso se le ve caminando entre los candeleros. De esta manera es como los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, de quien ya hemos estudiado que es la iglesia en sus 7 periodos a través de todos los tiempos hasta el fin del mundo, lo que significa que Jesús profeta está caminando entre sus 7 iglesias a través de todo el tiempo desde que se fue hasta el fin del mundo. Entonces, si en las iglesias que se dicen cristianas alguien dejara de predicar las profecías, no le creas que es cristiano, porque Jesús como profeta se camina por las 7 iglesias predicándoles a las 7 las profecías, porque dice que los mensajes a las 7 iglesias son profecías, el Apocalipsis. Así que cuidado con los que no quieren predicar el Apocalipsis, porque entonces Jesús no está caminando con ellos, sino el diablo. Hay que tener cuidado en eso. Muy bien. Pero eso no es todo. Si seguimos avanzando, en el capítulo 4 de Apocalipsis nosotros vemos el escenario del santuario del cielo, donde Dios Padre está sentado allí. Ya Jesucristo se le ve en el capítulo 5 como el Cordero inmolado. Se repite la profecía de Daniel capítulo 7, donde se ve al anciano de días y el Hijo del Hombre que viene y es presentado ante el anciano de días, que es Jesucristo. Entonces se ve la intercesión de Jesucristo mientras se están dando los 7 sellos aquí en la tierra. Así se ve a Jesucristo abriendo los sellos, de manera que tanto la profecía como la obra de Jesucristo en el santuario celestial están caminando unidas. Así que cualquiera que dice que predica a Cristo, que habla de su amor, pero no predica las profecías de Daniel y el Apocalipsis, es un falso profeta. No le creas, ni siquiera lo apoyes, porque si tú lo haces estás condenado, quedas maldito también por haber seguido a un falso profeta. Cuídate, hermano, de eso. Cuidaos del cortamiento, dice el apóstol Pablo. Así que hablar de la intercesión de Cristo sin profecías es predicar una abominación, porque este Cordero inmolado es presentado como lleno de ira contra los poderes de este mundo que menospreciaron las profecías. Apocalipsis 16, 15 al 17. Estos son los que serán muertos por el Cordero por haber negado la verdad profética y no haber dejado que la gente se convierta. Luego se ve en el capítulo 9 del Apocalipsis a Jesucristo intercediendo todavía mientras soltará las 7 trompetas en la tierra, de manera que en medio de los 4 cuernos se oye la voz de que las 7 trompetas tengan que ser tocadas para que todavía haya intercesión por la humanidad, a fin de que todos estos se puedan salvar. No olvidemos que recién en el toque de la 5ª trompeta es cuando se da el sellamiento del pueblo de Dios, para que en la 6ª trompeta se termine la obra en toda la tierra, y que el toque de las trompetas representan a mensajes, porque así nos dice el Antiguo Testamento. Ya dijimos que se tocaban las trompetas para convocar al pueblo, así que entonces las 7 trompetas todavía son del tiempo de gracia. Así, cuando este mensaje de advertencia llega al mundo, recién se cerrará el tiempo de gracia. Y por eso es que también se ve en el capítulo 11 que Jesucristo está entrando todavía en el templo del cielo, Apocalipsis 11, 19, y se abrió el velo y se vio el arca del pacto desde 1844. Y entonces comenzó el juicio, mencionado en Apocalipsis 14, versículo 7, para poder enjuiciar a los poderes malvados de la tierra, a fin de que la gente, al escuchar este mensaje de los 3 ángeles, tenga la oportunidad de salir de en medio de este juicio ileso, inocente, a fin de salvarse. Pero durante ese tiempo el pueblo de Dios debe denunciar a estos poderes que entrarán en el juicio, castigados por Dios, la bestia, su imagen y todos los poderes mundanos. Entonces se presenta en Apocalipsis 14, 14 al 17, la segunda venida de Cristo cuando termine el juicio para cegar toda la tierra. Y entonces después de eso se desatan las 7 plagas de la ira de Dios cuando Cristo termina su obra en el santuario y sale para poder recoger a su pueblo en este mundo. Así es como Jesucristo es presentado en el santuario. Así que el Apocalipsis está en relación pura con el santuario.
que nadie diga que está hablando del santuario si no habla del Apocalipsis. Tiene que relacionar el libro del Apocalipsis con el santuario. En el capítulo 20 finalmente entonces se ve a Satanás echado en el desierto de la tierra como Azazel en el día de la expiación. Y esto nos lleva al día miércoles. Cristo en Apocalipsis, primera parte. Sin duda Jesús es el centro de todo el Apocalipsis. No conocer al Apocalipsis es no conocer a Jesús, así de sencillo. El secreto de nuestra unión con Jesús es tener una relación viva con Él. Pero solo los que estudian Daniel y el Apocalipsis tienen una relación viva con Cristo. Comen y beben de la sangre de Cristo, como lo vimos en el tema de la lección de la semana pasada. Que los que estudien este libro estarán comiendo y bebiendo la sangre de Cristo. Entonces, aquellos que no estudian las profecías no se relacionan con Jesús. Quien no hace esto y no predique estas profecías no ama a Jesús, no tiene relación viva con Él. Miente cuando dice que alaba a Jesucristo, que habla de Jesús y que la relación con Cristo está engañándole al pueblo. No hay que dejarse engañar por estos aprovechadores que solo buscan el dinero. Cuando estos dicen mencionar a Jesús, no tienen derecho a anunciar el Evangelio. Así que si tú eres pastor o predicador, no hagas lo que hacen estos falsos profetas. Predica las profecías y serás salvo tú y tu casa. Solo así se cumplirá al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. De entradita el Apocalipsis nos presenta que todo el Apocalipsis tiene que ver con la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Y esto nos lleva al día jueves. Cristo en el Apocalipsis segunda parte. Nos dice la lección, lea Apocalipsis 22, 7, 12 y 13. ¿Qué revelan también estos versículos acerca de Jesús? Cristo Jesús es el Alfa y el Omega, el Génesis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ambos se reúnen en Cristo. Adán y Dios son reconciliados por la obediencia del segundo Adán, quien cumplió la obra de vencer las tentaciones de Satanás y reparar el vergonzoso fracaso y la caída de Adán. Cristo, quien dio su vida por nosotros, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es decir, el Génesis y el Apocalipsis. De allí que cualquiera que dice que cree en Jesús pero no estudia toda la Biblia y cree en todo, incluyendo las profecías, entonces no está creyendo en Jesús. Jesús solo existe cuando está completo. Para quien predica diciendo yo predico a Jesús y su cruz, y no habla de profecías ni enseña a obedecer la ley porque para él es legalismo, ha creado su nueva religión. No es cristiano, está utilizando a Jesús nada más. Hay predicadores y pastores que están enseñando nuevas y falsas doctrinas. El que cree solo en parte de la Biblia y no en todo, y solo habla de un lado de la misericordia y no habla de la justicia de Cristo, no habla acerca de las profecías de Jesucristo, es un falso profeta. No le creas, así sea pastor con credencial, porque si lo haces pierdes tu alma, tu vida eterna. La credencial ahora no te salvará, te va a salvar la verdad. A todo aquel que diga que esto es estar fuera de la organización, no le hagas caso, porque es Jesús tu Salvador, no ellos. Dios está queriendo salvarte. Y esto nos lleva al día viernes. El Apocalipsis es un libro lleno de promesas de Jesús y por eso debemos amar este libro. Como adventistas exaltamos a Jesús por sobre todo y por lo tanto somos los únicos que lo exaltan. ¿Por qué? Porque somos los únicos que predican las profecías de Daniel y Apocalipsis. Todo lo demás es por gusto, no es exaltación de Cristo, porque se está predicando parcializado solo una parte. El que predica solo una parte no puede estar completo, es imposible de los imposibles. Si no lo hacemos, seríamos entonces falsos profetas. Si al dejar las profecías entonces estaríamos odiando a Jesús. Somos adventistas, no nos avergonzamos de nuestro nombre, por eso predicamos las profecías, para derrotar al fanatismo, el extremismo, la división y nos mantengamos firmes en la organización, en pie, bajo este libro profético que es Jesús mismo. Maravillosa lección, querido hermano. Hermosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga. Amén.